El sol ardía con fuerza sobre los techos de lámina en Iztapalapa, haciendo que el aire pareciera vibrar. En medio del polvo y el golpeteo rítmico de los martillos, Tomás Hernández apretaba la mandíbula mientras cargaba un costal lleno de mezcla. Cada paso era como una condena más que se obligaba a soportar. Las botas cubiertas de cemento, la espalda quejándose por el peso, las manos reventadas y ásperas por el trabajo. Pero nada de eso dolía tanto como la llamada que acababa de recibir. ¿Otra vez la niña se metió en problemas en la escuela?, gritó Tomás al teléfono, apartándose del estruendo de la obra. ¿Y tú crees que tengo tiempo para ir a juntas o hablar con maestros? Que la suspendan si quieren, me da igual. Colgó con rabia, conteniendo el coraje que le subía por el pecho. Don Rogelio, el maestro de obra, lo miraba desde lo alto del andamio, con una mezcla de compasión y cansancio. «Tómate un respiro, Tomás», le dijo con voz pausada, como quien sabe lo que dice. «Te va a dar un mal si sigues así». «No tengo tiempo pa' descansos, viejo». «Si no trabajo, no comemos», respondió sin siquiera levantar la vista. Terminó la jornada sin pronunciar una palabra más. El cuerpo le temblaba, aunque no solo por el esfuerzo. Había algo más profundo, una especie de vacío que le oprimía el pecho. Al salir de la obra, en vez de tomar el microbús que lo llevaba a casa, echó a andar sin rumbo, siguiendo el instinto más que los pasos. Necesitaba aire, o quizás algo que ni él mismo sabía nombrar. Cuando se dio cuenta, estaba en el Parque Cuitláhuac. Se dejó caer en una banca, empapado en sudor, cubierto de polvo, con la mente hecha un nudo de pensamientos. Miraba a los niños correr, a las parejas reírse, a la vida seguir sin él. Cerró los ojos unos segundos, intentando apagar el ruido interior, pero una voz lo sorprendió. «¿Cargas mucho, no?» Tomás abrió los ojos. A su lado, sin que lo hubiera notado llegar, se sentaba un hombre moreno, delgado, con barba descuidada y una mirada tranquila, tan serena que resultaba inquietante. Vestía sencillo, pero limpio, como alguien que no necesitaba aparentar nada. ¿Perdón?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. «El peso», dijo el hombre. «Se nota que llevas más encima que solo ladrillos». «¿Y tú qué sabes? ¿Vas a darme terapia aquí en el parque o qué?». El desconocido sonrió. No con burla, sino con una ternura leve, de esas que desarman sin querer. «Solo digo que a veces uno se acostumbra tanto al peso, que olvida que puede dejarlo». «¿Y tú quién eres? ¿Un predicador, un loco, o qué?». «Solo alguien que pasó por aquí», respondió tranquilo. Tomás se levantó bruscamente. «Mira, carnal, no estoy pa' tus juegos. Si necesitas lana, dime cuánto, pero no vengas con esas charlas raras. Tengo mis propios problemas. No quiero tu dinero, solo pensé que tal vez necesitabas hablar». «Pues pensaste mal». Tomás comenzó a alejarse, pero algo lo hizo girar. El hombre seguía ahí, sentado, mirándolo sin reproche, sin miedo, con esa calma que dolía más que 1000 palabras. Y por un instante, sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de rabia, porque ese desconocido, sin decir casi nada, había tocado justo donde más dolía. «No sabes nada de mí», gritó con furia, pero nadie respondió. El parque siguió igual, las risas de los niños, el murmullo del viento entre las hojas, y ese hombre inmóvil, como si nunca hubiera abierto la boca. Tomás se marchó con pasos pesados, mascullando maldiciones, con el corazón golpeando fuerte, y una sensación extraña latiendo dentro de él, algo que no entendía pero que ya no podía ignorar. «¿Y tú, qué llegaste hasta aquí? Dime, ¿alguna vez te encontraste con alguien que parecía saber más de ti que tú mismo?». Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal y quédate, porque lo que vivió Tomás apenas comienza. Esa noche, Tomás no logró dormir. En su cama de lámina, daba vueltas una y otra vez. El ventilador viejo zumbaba apenas,
los perros de la calle ladraban sin descanso y el calor se pegaba al cuerpo como un castigo. Pero no era el ruido ni el calor lo que le robaban el sueño. Era la mirada de aquel hombre del parque, esa serenidad imposible, esa voz que sonaba como si lo conociera de toda la vida. «Viejo loco», murmuró Tomás, girándose por enésima vez. Al amanecer, llegó a la obra más temprano que nunca. No quería pensar, solo trabajar, perderse en el zumbido del taladro, en el polvo y el olor a calorías. Pero cada vez que se detenía a beber agua, la imagen regresaba, clavada en su mente, como una sombra que se negaba a irse. El banco seguía ahí, bajo el mismo árbol torcido del parque, y en ese mismo lugar, aquel hombre de mirada tranquila parecía esperar, como si nunca se hubiera movido. «Oye, ¿todo bien contigo?», preguntó Memo, su compañero de mezcla, un muchacho moreno, flaco, con voz rasposa y una sonrisa que intentaba aligerar cualquier silencio. «Estás más callado que de costumbre». «Sí, nomás no dormí bien», respondió Tomás, intentando sonar despreocupado. «¿Otra vez la Lupita te dio lata?» «No, no es eso, güey, nada, olvídalo». Memo lo observó con curiosidad, pero prefirió no insistir. Sabía cuándo era mejor callar. Aquel día el trabajo se sintió más pesado que de costumbre. El calor caía sin piedad, un muro mal medido complicaba la obra y un cliente exigente no dejaba de reclamar lo que no había pagado. Tomás no estaba en su centro. Su mente seguía divagando en otro lugar, y eso se notó. Don Rogelio, desde el andamio, le llamó la atención por cortar unos tabiques de manera incorrecta, algo que rara vez pasaba. «¿Qué te pasa, mijo? ¿Te sientes mal?» «No, patrón, solo me distraje un poco», contestó, bajando la mirada. Cuando por fin se quitó el casco y se lavó las manos, ya sabía que no podría evitarlo. Tenía que volver al parque. No entendía el motivo ni lo que esperaba encontrar, pero sus pies parecían moverse solos, guiados por algo más fuerte que la razón. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y una brisa húmeda empezaba a colarse entre las ramas de los árboles. Al llegar, su corazón se agitó. Ahí estaba otra vez, el mismo hombre, sentado en la misma banca, con el mismo gesto sereno. Tomás se acercó despacio, con las manos metidas en los bolsillos, intentando no parecer interesado, aunque su mirada lo delataba. «¿Otra vez tú?», dijo con voz seca. «¿Y tú también?», respondió el hombre, sin asombro, con una leve sonrisa. «¿No tienes casa o qué?». «Tengo todo lo que necesito», contestó Tomás, con el ceño fruncido. Se sentó a unos metros, evitando mirarlo directamente. Observaba una pareja discutir al fondo, mientras el ruido de la ciudad seguía su curso indiferente, como si nada en el mundo pudiera detenerla. «Ayer dijiste algo raro», murmuró Tomás. «¿De dónde sacaste eso?». «¿Qué cosa?». «Eso de que uno carga más que ladrillos». El hombre guardó silencio unos segundos. Luego volvió la cabeza hacia él, con una expresión tan suave que resultaba desconcertante. «Lo vi en tus ojos, en tus hombros. Es un peso viejo y peligroso». «¿Y tú qué sabes del peligro?». «Sé que a veces lo más pesado no es lo que uno lleva en la espalda, sino lo que se carga en el alma», dijo el hombre con calma. Tomás apretó los puños. Sus palabras lo irritaban, no por absurdas, sino porque eran ciertas. «¿Eres cura o algo así?». «No», respondió sin alterarse, «pero he caminado junto a muchos como tú». «¿Como yo?». «Hombres quebrados», dijo el otro, «que piensan que ser fuerte significa no llorar, que creen que perder la fe es una forma de protegerse del dolor». Tomás tragó saliva. Se levantó bruscamente. «Mira, no me vengas con sermones, ya tuve suficiente de eso cuando enterré a mi mujer». El hombre no se movió. Solo lo miró con compasión y pronunció despacio: «Lo siento». Esas dos palabras lo atravesaron más que cualquier reproche. Porque eran sinceras, limpias, sin juicio, solo con empatía.
Tomás se alejó sin mirar atrás, pero al hacerlo sintió que el aire se volvía más denso, como si dejara algo suspendido entre los árboles. O tal vez como si algo invisible lo siguiera. Las calles que lo llevaban de regreso a casa parecían más oscuras de lo normal, aunque los faroles siguieran encendidos como siempre. Caminaba con los puños cerrados, la mirada fija en el suelo, con la sensación de que cada paso lo alejaba del parque, pero no del recuerdo de aquel hombre. Al llegar a la vecindad, todo seguía igual que cada noche, los niños corriendo, una telenovela sonando a todo volumen en algún cuarto, el olor a frijoles recalentados y sopas instantáneas flotando en el aire. Abrió la puerta sin hacer ruido, intentando pasar desapercibido, pero Lupita estaba ahí, esperándolo en el sillón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Dónde andabas? Trabajando. Contestó sin mirarla, mientras se quitaba las botas llenas de polvo. ¿Hasta ahora? Pasé a caminar un rato. No tengo por qué darte explicaciones. Pues alguien tiene que estar al pendiente. Hoy llamaron otra vez de la secundaria. Tomás bufó, agotado, más por el tono de su hija que por el día de trabajo. ¿Qué hiciste ahora? No fui yo, papá. Fue una compañera que me empujó, y sí, la empujé de vuelta. ¿Y qué? Y que no quiero problemas, ya sabes cómo está todo. ¿Y tú sabes lo que es estar ahí, papá? Respondió la muchacha, mirándolo con rabia contenida. ¿Sabes lo que es que te humillen solo porque no tienes nada? Tomás la miró al fin, y en los ojos de Lupita encontró algo que lo desarmó por dentro, una mezcla de rabia contenida y tristeza profunda, el mismo brillo que había visto años atrás en los suyos propios, aquella tarde gris en el funeral de Mariana. No quiero perderte también, pensó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo se levantó despacio y se encerró en el cuarto, cerrando la puerta con cuidado, como si temiera que el ruido rompiera algo más que el silencio. La madrugada lo encontró despierto, con los ojos fijos en el techo manchado y agrietado. Las palabras del hombre del parque volvían una y otra vez, como una gota que no deja de caer. Lo más pesado no es lo que uno carga en la espalda, sino lo que lleva en el alma. Se levantó, fue a la cocina y tomó un vaso de agua. La noche estaba quieta y el aire caliente le pesaba en la piel. Se asomó por la ventana. Desde ahí se alcanzaban a ver las luces del parque, a pocas cuadras. Pensó que podía caminar hasta allá, solo para comprobar si ese hombre seguía apareciendo, solo para preguntarle quién era en realidad. Solo por curiosidad, se dijo, pero sabía que era algo más. Al día siguiente trató de enfocarse en el trabajo. Don Rogelio le pidió levantar un muro de carga, y Tomás se movía como un autómata, sin pensar, cumpliendo cada paso de memoria. Pero su mente no estaba ahí. Memo, notando su distracción, le ofreció un cigarro y lo miró con esa mezcla de camaradería y sospecha. ¿Todo bien, jefe? Dime algo, ¿tú crees que hay gente que aparece nomás para revolverte la cabeza? ¿Así como tú cada mañana? Respondió Tomás, medio sonriendo. No, en serio, insistió Memo. Alguien que te dice cosas raras, cosas que te sacuden, como si te conociera desde adentro. Un brujo, dices. No sé, un tipo, alguien en el parque, respondió Tomás, intentando restarle importancia. Memo soltó el humo y se quedó pensando. A veces uno encuentra respuestas donde menos se las imagina, compa. Hasta en los locos, dicen. ¿Tú crees en eso? Preguntó Tomás. No sé, pero prefiero creer que hay algo más a pensar que todo esto es pura miseria y ya. Tomás no contestó. Esa tarde, cuando la jornada terminó, ni siquiera lo dudó. Apenas se despidió, tomó el camino hacia el parque. El cielo se había vuelto gris, y una humedad espesa se sentía en el aire. Caminó entre los árboles, buscando la banca, y cuando la vio, su corazón dio un salto. Estaba vacía. Una mezcla de decepción y alivio le recorrió el cuerpo. Se acercó despacio,
se sentó y dejó que el viento le revolviera el cabello. Olía a tierra mojada, a algo viejo pero vivo. No vine a buscar consuelo, murmuró, solo quiero saber quién eres, y por qué sabes tanto. El sonido de unas hojas secas lo hizo voltear. El hombre estaba ahí, de pie, a unos metros, como si siempre hubiera estado esperándolo. No vine a darte respuestas, dijo con serenidad, vine a escucharte. Tomás lo observó sin moverse. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de gritar, ni de huir. Solo quería hablar. El viento agitaba las ramas sobre ellos, y el murmullo de las hojas era lo único que rompía el silencio. El hombre se sentó despacio a su lado, sin invadir su espacio, con la paciencia de quien sabe cuánto cuesta abrir la boca sin que se quiebre la voz. ¿Por qué yo?, preguntó Tomás, sin mirarlo. No eres el único, respondió el hombre, pero tú decidiste volver hoy. Tomás soltó un suspiro largo. No creo en Dios, si es eso lo que vienes a venderme. Me falló. Le falló a ella. ¿Quién era? Mi esposa, Mariana. Tenía 39 cuando el cáncer se la llevó. Y yo trabajaba como bestia para pagar medicinas que no sirvieron de nada. ¿La amabas?, preguntó el hombre con voz baja. Tomás apretó los dientes. Más que a nada. Era lo único bueno que tenía. Y se fue, gritando de dolor, sin que nadie pudiera hacer nada. Ni los doctores, ni los santos, ni las oraciones. Nada. El hombre bajó la mirada, con respeto. A veces la fe no existe para evitar el dolor, sino para que uno no se quede atrapado dentro de él. Tomás soltó una risa amarga. ¿Y qué gané yo con eso? ¿Una hija llena de rabia? ¿Un alma rota? ¿Una vida que no quiero seguir viviendo? Ganas algo cuando decides mirar más allá de lo que perdiste, dijo el hombre. Tomás lo miró por fin. Sus ojos estaban rojos, pero no de furia. Había algo distinto, una grieta que se abría, una rendija por donde se colaba algo parecido al alivio. El orgullo, ese muro que había construido durante años, empezaba a resquebrajarse. Nunca lloré, confesó, ni en el funeral. Me lo tragué todo, como siempre. Porque eso hacen los hombres, ¿no? Aguantar, callarse, no desmoronarse. Hasta los muros más firmes se caen, si no se construyen bien, dijo el hombre, sin mirarlo. Tomás soltó una carcajada seca. Hablas bonito, pero no sabes lo que es cargar costales bajo la lluvia, solo para que no te corran del trabajo. No sabes lo que es llegar a casa y no tener a quien abrazar. Tal vez sí lo sé, respondió el hombre. Ah, sí. ¿Y tú qué has perdido? El hombre guardó silencio largo. Luego dijo, casi en un susurro, a un amigo. Lo traicionaron, lo golpearon, lo mataron, y aún así los perdonó a todos. Tomás se encogió de hombros, intentando disimular la impresión que esas palabras le causaron. Entonces era más santo que yo. No, respondió el hombre, solo entendió que el dolor no se cura con más rabia, sino con la verdad. El silencio volvió, pesado, pero distinto. Como si, entre los dos, algo invisible hubiera empezado a moverse. Tomás se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo, como si en esa tierra agrietada estuviera enterrada toda su historia. Su voz salió áspera, quebrada. ¿Tú crees que ella me perdonó por no estar cuando más me necesitaba? Jesús lo observó en silencio antes de responder, con esa calma que parecía venir de otro tiempo. Creo que el perdón comienza cuando uno se da permiso de sentirlo, cuando deja de castigarse. Una lágrima, gruesa y tibia, rodó por la mejilla curtida de Tomás, marcando un surco sobre la piel endurecida por el sol y los años. No intentó borrarla. Fingir ya no tenía sentido. Algo dentro de él se estaba rompiendo, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso detenerlo. Yo gritaba mucho, confesó con voz temblorosa. Cuando su dolor era insoportable,
yo también perdía el control. No porque la odiara, sino porque no sabía cómo ayudarla, y eso me mata todos los días. Jesús asintió despacio. Lo que hiciste con rabia también fue amor, un amor sin dirección, sin salida, pero amor al fin. Y eso también duele. Tomás movió la cabeza con lentitud. El parque permanecía en silencio, cubierto por una quietud suave, casi sagrada, como si el mismo aire los protegiera. El olor a tierra húmeda traía algo distinto, algo parecido a la esperanza. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tomás finalmente. El hombre sonrió apenas. Jesús. Tomás soltó un resoplido incrédulo. Vaya coincidencia. Tal vez no, respondió Jesús con serenidad. Y sin saber por qué, Tomás sintió que una parte de él quería seguir escuchándolo, como si, después de tantos años, alguien por fin hablara su mismo idioma. Despertó antes de que el sol asomara. Tenía la boca seca y la garganta cerrada. Había soñado con Mariana. Pero no la Mariana de los últimos días, pálida, con los ojos hundidos y la voz apagada. No. En el sueño ella estaba viva, riendo en la cocina, con el cabello suelto y el delantal manchado de harina, tarareando rancheras mientras preparaba café. Se sentó al borde de la cama. El pecho le dolía, no por enfermedad, sino por memoria. Se vio al espejo, la cara más vieja de lo que recordaba, los ojos hinchados, la barba desordenada, y en la frente el peso de los años que había fingido no sentir. Caminó hasta el pequeño altar que Lupita había armado en una repisa, una vela encendida, una imagen de la Virgen y una foto de Mariana sonriendo. Se quedó ahí, quieto, sin saber qué decir. Perdón, vieja, susurró con la voz rasgada, perdón por todo. No supo si hablaba con Dios, con ella o consigo mismo, pero necesitaba sacarlo, como quien suelta una piedra que ha cargado demasiado tiempo. Al salir, la calle seguía dormida. Caminó despacio hasta el parque. El cielo tenía ese tono azul sucio de las madrugadas y las primeras aves empezaban a cantar entre los árboles. Jesús ya estaba ahí, sentado en la misma banca, con la misma calma, como si nunca se hubiera ido. ¿No duermes nunca?, le preguntó Tomás, tomando asiento a su lado. A veces el silencio de la madrugada es el único lugar donde uno puede escuchar, respondió Jesús. Tomás respiró profundo. Soñé con ella, con Mariana. Y estaba feliz, como antes, como cuando pensábamos que todo se podía arreglar con un abrazo y un plato de arroz con leche. Jesús lo miró con atención, pero no dijo nada. Tomás siguió hablando, como si las palabras hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. Nunca te conté cómo fue al final. Fueron meses de gritos, inyecciones, vómitos, pañales, desesperación. Y yo explotaba. No contra ella, sino contra el mundo, contra la impotencia. Pero dolía igual. A veces salía a la calle solo para no verla retorcerse. ¿Y ella lo sabía?, preguntó Jesús con voz baja. Claro que sí. Me lo dijo una noche. Me miró directo y me dijo, te estás yendo mientras todavía estoy viva. Yo no supe qué contestar. Me sentí basura. Eso te marcó, como una herida que nunca cerró, dijo Jesús. El amor se vuelve frágil cuando intenta luchar contra el dolor, pero no deja de ser amor. Tomás bajó la cabeza. Yo quise protegerla, pero no pude. No supe cómo. Solo sabía trabajar. No nací para cuidar a nadie. Todos nacemos con la capacidad de cuidar, aunque nadie nos enseña cómo, respondió Jesús. Tomás sintió cómo las lágrimas regresaban, pero esta vez no las detuvo. Le resbalaron por las mejillas, cálidas, viejas, necesarias. ¿Tú crees que ella me odia?, preguntó con un hilo de voz. Creo que ella te entiende más de lo que tú mismo te has permitido entenderte, dijo Jesús. Tomás tragó saliva. No estuve cuando dio su último aliento. Estaba en la tienda, y cuando regresé,
ya no respiraba. Lupita la abrazaba. Tenía 8 años. 8. Y yo solo grité, como si gritar pudiera regresarla. Jesús no respondió. Solo puso una mano en su hombro. Era una mano firme, cálida, sin juicio, y ese gesto bastó para quebrarlo por dentro. Lloré por dentro tantos años, dijo Tomás. Me hice duro por fuera, pero por dentro me convertí en piedra. Hasta hoy. La piedra también se rompe, dijo Jesús con suavidad. Y cuando se rompe, brota agua. Tomás soltó un sollozo seco, pero no era debilidad. Era humanidad pura. Por primera vez no sintió vergüenza. ¿Sabes qué es lo peor?, susurró. Que todavía la amo. Que aún le hablo cuando estoy solo. Que todavía espero escuchar su risa cuando llego a casa. Y ahí, bajo el amanecer que se abría paso entre los árboles, Tomás comprendió que a veces, para seguir viviendo, uno tiene que dejar que el alma también llore. Eso no es lo peor, Tomás. Eso es justamente lo que te mantiene vivo. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas, tiñendo de oro las hojas húmedas mientras la ciudad despertaba poco a poco, pero para Tomás aquel instante no era solo un amanecer más. Era el inicio de algo distinto, un despertar que no tenía que ver con el día, sino con el alma. Cuando el sol ya pegaba fuerte, Tomás llegó a la obra. El calor le golpeaba desde que bajó del microbús y el sudor le corría por la frente antes de siquiera ponerse los guantes. Aún llevaba en el cuerpo el peso de la madrugada, pero no era cansancio físico, era otra cosa. Algo profundo, invisible, una sensación nueva que lo hacía sentirse diferente, más ligero, aunque no entendiera por qué. Ya era hora, compa. Gritó Memo desde el segundo nivel del andamio, con la voz ronca y el casco torcido. Hoy toca colado y el patrón viene a revisar. Ya voy, tranquilo. Contestó Tomás ajustándose los guantes y respirando hondo, listo para empezar. Don Rogelio revisaba los planos con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas injusticias, mientras el ingeniero Robles, impecable en su camisa blanca sin una sola mancha de cemento, fruncía el ceño con fastidio. Esto debió quedar terminado ayer, dijo con ese tono altanero que usaba para recordar quién mandaba. Si no terminan hoy, se les descuenta del pago. Así de simple. Don Rogelio levantó la mirada, firme pero sereno. Con todo respeto, ingeniero, la lluvia de anoche atrasó el secado del concreto. A mí no me importan las excusas, gruñó Robles, subiendo la voz. Yo les pago para que me den resultados, no explicaciones. Tomás apretó los puños. Su primer impulso fue encararlo, soltarle todo lo que pensaba, pero algo dentro de él lo detuvo. Miró a don Rogelio, que le sostuvo la mirada con calma y decidió tragarse la rabia. Por primera vez eligió no reventar. Subió al andamio. El sol quemaba fuerte y el cemento se endurecía más rápido de lo normal. El aire estaba espeso, lleno de polvo y de cansancio. Memo, empapado en sudor, apenas podía sostener el cubo de mezcla. Dámelo, güey, dijo Tomás, quitándole el peso de las manos. Te vas a partir la espalda. Gracias, jefe, jadeó Memo. Ya me duele el brazo, no me siento muy bien, la neta. ¿Desayunaste? Una concha, contestó el joven encogiéndose de hombros. Tomás bufó. Cuando cobres esta semana, cómprate algo que te llene, no chatarra. Memo sonrió débil, tratando de seguirle el juego. Sí, si es que no nos descuentan por el berrinche del licenciado. Tú tranquilo, respondió Tomás. Mientras no nos caigamos, todo se puede arreglar. Apenas terminó de decirlo, escuchó un crujido. Fue un sonido seco, breve, como un aviso que llegó tarde. Uno de los tablones del andamio, mal ajustado, cedió bajo los pies de Memo. Todo pasó en cuestión de segundos. Un grito ahogado, un golpe brutal y luego el silencio. Tomás bajó de un salto, sin pensar.
Varios obreros corrieron. Memo yacía en el suelo, retorcido de dolor, con el tobillo torcido de manera imposible. «No lo muevan», gritó Tomás, arrodillándose junto a él. «Alguien llame a una ambulancia». El ingeniero Robles apareció, molesto, con cara de fastidio en lugar de preocupación. «¿Qué pasó ahora?», preguntó como si se tratara de un contratiempo menor. «El andamio estaba flojo», respondió Tomás con los dientes apretados. «Eso es su responsabilidad», replicó Robles fríamente. «Yo no voy a cubrir ningún gasto por su negligencia». Tomás sintió como la sangre le hervía. ¿Negligencia? Este chavo pudo haberse matado. «Y yo puedo perder el contrato si no entregamos hoy», interrumpió Robles. «Ustedes entienden lo que eso significa». Don Rogelio se interpuso con voz firme pero serena. «Cálmese, ingeniero. Primero hay que atender al muchacho». «¿Y quién va a pagar eso?». «Yo», dijo Tomás sin pensarlo. Todos lo miraron sorprendidos. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó don Rogelio. «Sí», afirmó Tomás. «Que lo lleven al hospital, yo lo acompaño». Robles soltó un bufido de desprecio y se alejó murmurando. Mientras esperaban la ambulancia, Memo, pálido y tembloroso, miró a Tomás con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto, jefe?». «No tenías por qué». Tomás bajó la mirada, pensativo. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió con voz grave. «Porque ya me cansé de mirar pa'l otro lado». Memo asintió con esfuerzo, una lágrima cayéndole por la mejilla sucia de polvo. Tomás levantó la vista. El sol seguía golpeando fuerte, pero dentro de él algo se sentía más limpio, como si entre tanto polvo y ruido algo empezara, al fin, a florecer. La sala de urgencias olía a desinfectante, a cansancio y a miedo. Memo fue ingresado con un esguince grave, pero fuera de peligro. Tomás esperó sentado en una banca de plástico, con las manos aún cubiertas de polvo seco, el cuerpo exhausto y la mente revuelta. Había algo nuevo latiendo dentro de él. No sentía culpa ni rabia, sino algo más profundo, más sereno. Por primera vez en mucho tiempo, no había ignorado el dolor ajeno, y eso, lejos de debilitarlo, lo hacía sentirse más humano. Como si algo dormido dentro de su pecho hubiera despertado. Al día siguiente, volvió a la obra. Don Rogelio lo recibió con una palmada en el hombro, sincera, de esas que pesan pero reconfortan. «Te vi distinto ayer, mijo», dijo con voz grave. «No cualquiera da la cara como tú lo hiciste». Tomás no respondió, solo asintió, mirando el cielo despejado. Por dentro sabía que tenía razón. Algo había cambiado, y esta vez no pensaba esconderlo. «No podías hacer otra cosa, mijo. Podrías haberte quedado al margen, como hacen tantos». Tomás asintió despacio. Sabía que don Rogelio tenía razón, porque durante demasiados años él mismo había hecho exactamente eso, mirar hacia otro lado. En la hora del almuerzo se apartó de todos, se sentó solo, con el plato en las manos y la mente en otra parte. Mientras masticaba sin hambre, su cabeza volvió al parque, a las charlas con Jesús, a esa mirada profunda que parecía atravesarlo, a esa forma de hablar que no imponía ni exigía nada, sino que simplemente mostraba otro camino posible, uno que él nunca se había permitido ver. Cuando regresó a casa, Lupita estaba en la mesa haciendo tarea, con la luz amarillenta del foco alumbrando los cuadernos arrugados. «¿Cómo sigue Memo?», preguntó sin alzar la vista. «Va a estar bien, hija. Le dieron incapacidad por unos días. Y tú te hiciste cargo, ¿verdad?», dijo ella, más como afirmación que como pregunta. Tomás se encogió de hombros. «Tenía que hacerlo. Es mi compa». Lupita levantó la cabeza. Lo miró sorprendida, no tanto por el hecho, sino por el tono con que lo decía. Había algo distinto en su voz, más suave, más tranquilo, como si hablara desde otro lugar. «Papá, ¿tú estás bien?». «No lo sé»,
respondió él después de un silencio, pero estoy intentando estarlo. La noche cayó sobre la colonia como una manta húmeda que apaga los ruidos sin enfriarlos. Tomás caminó hasta el parque casi sin pensarlo. No tenía sueño. No tenía hambre. Solo necesitaba estar ahí. Y, como si el destino lo esperara, Jesús estaba bajo el mismo árbol, sentado con esa serenidad que le era tan suya. Hoy fue un buen día, ¿no? Le dijo con una leve sonrisa. No sé si bueno, pero fue distinto, contestó Tomás, sentándose a su lado. Eso ya es algo, dijo Jesús. Tomás respiró hondo. ¿Sabes? Me sentí útil hoy. No por trabajar, sino por cuidar a alguien. Entonces ya sabes lo que significa servir, respondió Jesús, mirando el horizonte. Antes pensaba que servir era ser esclavo, que ayudar era perder. Muchos piensan así, replicó el hombre, pero la verdad es que servir te libera. ¿Por qué te conecta con otros? Preguntó Tomás. Porque te recuerda que no estás solo. Tomás guardó silencio. Miró hacia el cielo, que comenzaba a llenarse de estrellas débiles entre la bruma luminosa de la ciudad. Nunca creí en nada, dijo en voz baja. Ni en santos, ni en vírgenes, ni en milagros. Pero estos días, no sé, siento que algo se está moviendo dentro de mí, como si algo me estuviera cambiando. Tal vez no era que no creías, respondió Jesús con calma. Tal vez nadie te enseñó cómo hacerlo. Tomás bajó la mirada. Es difícil soltar lo que uno construye para sobrevivir. La rabia, el orgullo, la dureza, son lo que te mantiene en pie. ¿O eso crees? Replicó Jesús suavemente. Esas cosas te hacen duro, sí, pero no fuerte. La verdadera fuerza está en poder ablandarte sin romperte. En ese momento, un hombre joven se acercó caminando entre la penumbra. Llevaba una sotana sencilla, una mochila colgada al hombro y una sonrisa cálida que contrastaba con el frío del aire. Buenas noches, saludó con voz amable. ¿Tomás Hernández? ¿Quién lo pregunta? Contestó Tomás, receloso. Padre Julián. Jesús me pidió venir a hablar contigo. Tomás volteó hacia Jesús, que solo asintió con calma. ¿Y tú eres cura? Sí, dijo el recién llegado, pero tranquilo, no vengo a confesarte ni a darte sermones. Solo quería conocerte. Tomás dudó unos segundos, luego se corrió en la banca y señaló el espacio vacío. Si no vienes a juzgar, siéntate. El padre Julián se sentó. Jesús los miraba a ambos, sereno, y Tomás sintió por primera vez en mucho tiempo que algo en su vida comenzaba a dejar de estar solo. La mañana siguiente amaneció como cualquier otra, el bullicio de la colonia, los tamaleros gritando su canto de guerra, los perros ladrando a los autos y el sol abriéndose paso entre los techos de lámina y los cables cruzados. Tomás se levantó más ligero que de costumbre. Algo en su interior parecía haberse acomodado, aunque no supiera todavía cómo nombrarlo. Caminaba rumbo al mercado para comprar tortillas cuando sintió un tirón en el bolsillo trasero. Fue rápido, apenas un roce, pero suficiente para hacerlo reaccionar. Giró en seco y atrapó una muñeca delgada, huesuda. «¡Ey! ¿Qué haces, chamaco?», gritó. Frente a él había un muchacho de no más de 15 años, flaco, sucio, con los ojos duros y los dientes apretados. Intentó soltarse, pero Tomás lo sostuvo con firmeza. «Suéltame, viejo». Que salgas corriendo y le robes a otro. No te robé nada. Traes mi cartera en la mano, respondió Tomás sin soltarlo. El chico lo miró desafiante, pero en el fondo de esos ojos había más miedo que rabia. Tomás lo soltó de golpe. El joven tropezó hacia atrás, dispuesto a correr, pero Tomás no se movió. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz serena. El muchacho frunció el ceño, confundido. ¿Qué? ¿Tienes hambre o no? ¿Y a ti qué te importa? Porque sí,
te invito unos tacos. Pero si prefieres correr con mi cartera, tú decides. El chico se quedó quieto, con la respiración entrecortada, mirándolo como si no entendiera qué clase de trampa era esa. En sus ojos había desconcierto, pero también una chispa, una duda que lo frenaba. Por primera vez alguien le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Y Tomás, sin saberlo, acababa de romper otro muro más dentro de sí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Nada, solo que comas algo y que no termines en la cárcel. ¿Vienes o no? El muchacho lo miró con desconfianza, los ojos entrecerrados, como si esperara una trampa. Después de unos segundos de duda, aceptó con un leve movimiento de cabeza. Terminaron sentados en una fondita de barrio, de esas donde el olor a carne asada y cilantro fresco se mezcla con la radio vieja que suena de fondo. Tomás pidió 2 de pastor y 1 de suadero para cada uno. El joven, sin decir palabra, devoraba los tacos como si no comiera desde hacía días, sin siquiera levantar la vista del plato. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tomás, con voz calmada. Neto, respondió el chico entre bocado y bocado. ¿Y tus jefes? Mi jefa murió hace tiempo, dijo bajito. ¿Y de mi jefe, quién sabe? Estoy solo. Tomás asintió despacio. Esa soledad la conocía bien, la había sentido en su propia piel y la había visto reflejada en el espejo cada mañana durante años. ¿Y robas pa comer? Pa comer, pa vivir, pa no morirme de hambre, dijo Neto sin titubear. Hay otras formas, contestó Tomás. ¿Tú qué sabes? ¿Acaso alguien te dio una oportunidad alguna vez? Alguien me la está dando ahora, dijo él con serenidad, y quiero pensar que no es solo para mí. Por primera vez, Neto lo miró directo, con una chispa distinta en los ojos, como si algo dentro de él se abriera. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz quebrada. Tomás lo pensó un instante antes de responder. Porque alguien me enseñó que hasta el ladrón carga su cruz, y que nadie debería cargarla solo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue una tregua, una respiración compartida. Tomás pagó la cuenta, se levantó y se despidió con un leve gesto. Neto se quedó sentado, mirando el plato vacío, sin decir adiós. Pero esa noche, cuando Tomás volvió al parque, sintió que unos pasos lo seguían a cierta distancia. No se giró. Solo sonrió. Jesús estaba allí, como siempre, bajo el mismo árbol, con esa calma que parecía venir de otro mundo. Hoy conocí a un chavo que quiso robarme, dijo Tomás al sentarse. ¿Y qué hiciste?, preguntó Jesús. Le di de comer. Jesús lo miró con ternura. Entonces hoy sembraste algo. No sé si eso crezca, respondió Tomás. A veces las semillas duermen, dijo Jesús, pero cuando despiertan pueden cambiar toda la tierra. Y si no despierta, no importa. Sembrar con fe ya es transformar el mundo. Tomás cerró los ojos. En su mente aparecía el rostro de Neto, no como el de un ladrón, sino como el de un niño perdido que pedía ayuda sin saber cómo hacerlo. Por primera vez, él había escuchado. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, aunque Tomás ya no era el mismo. Cada mañana, al salir de casa, revisaba sin darse cuenta si alguien lo seguía. No era miedo, era una sensación extraña, como si esperara algo. Y no se equivocaba. Una tarde, al regresar del trabajo, vio a Neto esperándolo en la esquina, con la gorra baja y las manos metidas en los bolsillos. ¿Vienes a robarme otra vez?, le dijo Tomás, cruzándose de brazos. Neto bajó la cabeza. No, solo quería hablar. Pues habla, contestó él, firme pero sin enojo. He estado pensando, dijo el chico. Lo que dijiste, lo que hiciste, nadie lo había hecho antes. Nadie se había detenido a mirarme. ¿Y ahora qué? ¿Quieres tacos otra vez?, preguntó Tomás con media sonrisa. Neto levantó la mirada. No había sarcasmo,
solo una seriedad nueva. No. Quiero trabajar. Esa frase lo tomó por sorpresa. Tomás lo estudió con atención, con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Sabes cargar mezcla? Sé hacer lo que me digas. ¿Y sabes madrugar? He dormido en la calle, respondió Neto. Despertar temprano no me asusta. Tomás se rascó la barbilla. Conozco a alguien que tal vez te dé una oportunidad, pero si te metes en broncas, no pongas mi nombre. Trato hecho, dijo Neto, asintiendo con firmeza, como quien firma un pacto con su propia vida. Al día siguiente fueron juntos a la parroquia. El padre Julián los recibió con esa sonrisa serena que parecía ver el alma sin juzgarla. ¿Y tú eres Neto?, preguntó el sacerdote con suavidad. Sí, padre. ¿Y qué te trae por aquí? Tomás dice que tal vez haya una oportunidad. Yo solo, ya no quiero seguir corriendo. El padre lo observó por un momento y luego extendió la mano. Aquí no damos trabajos, damos caminos. ¿Estás dispuesto a caminar? Sí, aunque sea descalzo, respondió Neto sin dudar. Julián sonrió más amplio. Entonces, bienvenido. Le dieron tareas sencillas: barrer el atrio, cargar las despensas del comedor comunitario, pintar las rejas oxidadas. Neto trabajaba callado, con una energía tensa, como si temiera que en cualquier momento lo echaran. Tomás lo miraba desde lejos, sin intervenir, pero siempre atento. Esa noche, en la mesa, Lupita lo enfrentó. ¿Y ese chavito quién es?, preguntó, sirviéndose agua. Uno que me quiso robar y ahora trabaja conmigo, contestó Tomás tranquilo. ¿Qué? ¿Estás loco? Tal vez, respondió él con una media sonrisa, pero hay algo en él que me recuerda a mí, solo que más joven y más solo. ¿Y si te traiciona? Entonces aprenderé, dijo con calma, pero prefiero confiar y equivocarme que vivir con miedo de todos. Lupita lo miró en silencio. Luego, más suave, murmuró: te estás volviendo raro, papá. Tal vez me estoy volviendo yo mismo, respondió Tomás. Pasaron las semanas y Neto comenzó a formar parte del paisaje. Algunos vecinos murmuraban, otros se burlaban. Pero en la obra, en la parroquia, en la rutina diaria, el muchacho empezaba a echar raíz. Una tarde, después de una jornada larga, Neto se sentó junto a Tomás mientras limpiaban las herramientas. ¿Tú crees que pueda cambiar? ¿O siempre voy a ser el ladrón? Tomás lo miró de frente. Lo que fuiste no define lo que puedes ser, dijo despacio, pero sí te recuerda de dónde vienes. Y eso, Neto, ya es el primer paso para no volver atrás, y eso puede hacerte más fuerte, si logras no olvidarlo nunca, dijo Tomás con una calma que sonaba a experiencia. Neto bajó la cabeza, sus manos sucias temblaban levemente. Gracias, Tomás. No sé por qué haces esto por mí, pero gracias. Porque alguien lo hizo por mí una vez, respondió él sin dudar. Y ahora es mi turno. El sol se hundía lentamente detrás de los edificios viejos, tiñendo el cielo de un naranja cansado, y una brisa suave traía consigo el aroma del pan recién horneado desde la panadería de la esquina. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que no solo construía paredes o techos, estaba construyendo personas, reconstruyendo vidas, incluida la suya. El lunes amaneció con un cielo encapotado y un aire denso que parecía anunciar tormenta. En la obra, el ambiente estaba cargado, más tenso que de costumbre. Don Rogelio hablaba en voz baja con algunos obreros, mientras otros lanzaban miradas furtivas hacia Tomás. Él las notó, sintió ese rumor silencioso que suele preceder a las desgracias, pero prefirió mantenerse al margen. Se agachó para revisar el material cuando escuchó los pasos firmes del ingeniero Robles, que llegaba acompañado por un policía municipal. En cuestión de segundos, el ruido habitual del trabajo se apagó. Todos quedaron en silencio. Tomás Hernández, dijo Robles con tono seco y autoritario, necesitamos hablar contigo.
Tomás se limpió las manos con un trapo y se acercó sin prisa, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? Falta una caja de herramientas profesionales, contestó el ingeniero, recalcando cada palabra. Carísima. Desapareció el viernes, y según el registro, tú fuiste el último que cerró la bodega. Tomás lo miró incrédulo. Eso no es cierto. Memo y Neto también estaban ahí, y la cerré con la llave que tú mismo me diste. El policía intervino con voz monótona. ¿Tiene alguna prueba de eso? Tomás lo miró de frente. ¿Y usted tiene pruebas de que yo la tomé? Solo estamos haciendo preguntas, señor, respondió el policía, pero el ingeniero tiene derecho a presentar una denuncia formal. Robles cruzó los brazos, observándolo con una sonrisa apenas disimulada. Si cooperas, podemos evitar complicaciones, dijo con un aire de superioridad. Y si no lo hice, respondió Tomás, conteniendo la rabia, entonces demuéstrenlo. Mientras tanto, está suspendido, sentenció Robles, dándose la vuelta. La sangre le subió a la cabeza. Por un instante, Tomás sintió el impulso de gritar, de empujar, de romper todo, como antes, cuando el enojo le servía de escudo. Pero algo dentro de él lo detuvo. Una voz, un eco viejo y sabio, le recordó que no valía la pena perder lo que tanto trabajo le había costado construir. Está bien, dijo entre dientes, pero esto no se va a quedar así. Salió de la obra bajo las miradas murmullantes de los compañeros. Detrás de él, Neto corrió para alcanzarlo. ¿Qué pasó, Tomás? Preguntó agitado. Me acusaron de robo. ¿Tú? Exclamó sorprendido. Pero si tú no tomas ni un peso que no sea tuyo. Eso mismo pensé yo, respondió él con amargura, pero parece que es más fácil culpar al que da la cara. ¿Y qué vas a hacer? Tomás se detuvo un segundo, mirando al suelo. No lo sé, pero esta vez no voy a huir. Esa noche, no pudo cenar. Lupita notó el silencio, la rigidez en los hombros de su padre. ¿Qué pasa? Preguntó, sin levantar mucho la voz. Un problema más, respondió él, apenas audible. Pero lo voy a enfrentar. Salió a caminar, buscando aire, buscando a Jesús. El parque estaba vacío. La banca solitaria lo esperaba, el árbol callado. Se sentó y cerró los ojos. Por dentro sentía el vértigo de volver a caer, el peso de la injusticia quemándole la sangre, la rabia vieja intentando recuperar terreno. ¿Otra vez vas a rendirte? Se dijo a sí mismo en voz baja. ¿Otra vez vas a romper lo que tanto te costó construir? Unos pasos suaves lo sacaron de sus pensamientos. Era el padre Julián. Supe lo de la obra, dijo al sentarse junto a él. Parece que donde siembras, otros vienen a pisotear. Tomás lo miró con los ojos encendidos. ¿Y tú qué harías si te acusan sin pruebas? Buscaría la verdad, respondió Julián, sin dudar. No para convencer a los demás, sino para no perderme a mí mismo. ¿Y si nadie me cree? Tú sabes quién eres, Tomás. Y eso basta. El silencio los envolvió. Las luces del parque parpadeaban, un perro ladraba en la distancia, y el viento soplaba con un frío que calaba hasta los huesos. A veces me dan ganas de largarme, dijo Tomás, irme lejos de todo. Huir no es lo mismo que empezar de nuevo, respondió Julián. Tomás asintió despacio. Me cuesta no volver a ser el de antes, admitió con voz cansada. Entonces lucha, dijo el padre. Lucha cada día, porque lo que has construido dentro de ti vale más que cualquier herramienta robada. Tomás respiró hondo. Sentía el fuego todavía en el pecho, pero esta vez no lo consumía, lo sostenía. No estaba solo. Al día siguiente, volvería. No solo a defender su nombre, sino algo más importante, su dignidad. El martes amaneció gris. La brisa fría se colaba por las rendijas de la ventana y el agua helada del lavabo lo despertó con violencia. Se miró en el espejo,
buscando algo que sentía haber perdido otra vez. Salió de casa en silencio. Lupita lo observó desde la mesa, sin decir palabra. En sus ojos había preocupación, pero también respeto. Sabía que su padre peleaba una batalla que no podía contar con palabras. Llegó al parque casi por costumbre. El banco seguía vacío, el árbol inmóvil, como si todo lo que había tenido voz días atrás ahora guardara un silencio profundo, el silencio de las heridas que empiezan a cerrar. Caminó un rato, sin rumbo, con el corazón lleno de preguntas, pero decidido a no dejar que el miedo volviera a gobernarlo. Tomás se sentó en la banca, con la cabeza gacha y el alma hecha un nudo. No puedes aparecer y desaparecer así, cabrón, murmuró, con la voz quebrada y un temblor apenas contenido. No cuando más te necesito. El silencio del parque lo envolvió, solo roto por el ruido lejano de los coches y el eco distante de una televisión encendida en alguna casa. Esperó. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Solo el pulso constante de la ciudad le recordaba que el tiempo seguía avanzando, aunque él sintiera que todo dentro de sí se había detenido. Cuando al fin se levantó, sus pasos lo llevaron casi sin pensarlo hasta la calle de Doña Catá, una vecina de toda la vida, conocida por su lengua afilada pero también por su sabiduría. Tocó la puerta con insistencia. Ella tardó en abrir, y al verlo, frunció el ceño con sorpresa. «¿Tomás? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien?», preguntó, acomodándose el rebozo. «¿Usted conoce a un hombre que se llama Jesús?», dijo él, directo, casi desesperado. «Suele venir al parque, habla de una forma rara, pero con solo mirarte te calma». Doña Catá lo observó con ojos entrecerrados y luego sonrió, con esa expresión de quien ya ha entendido antes de escuchar todo. «He conocido a muchos Jesús en mi vida, mijo», dijo despacio, «unos de carne y hueso, y otros que solo viven en el alma». «No se burle, doña, se lo digo en serio». «Lo necesito», replicó él, con un hilo de voz. «¿Y qué fue lo que ese Jesús te dio?», preguntó ella, con tono dulce. «Paz», contestó Tomás tras un silencio. «Paz y fuerza. Me hizo hablar de Mariana, de Lupita, de mi rabia, de todo lo que me tragué por años, y ahora, cuando más lo necesito, se esfumó». Doña Catá le hizo una seña para que entrara. La casa olía a canela y leña vieja. Sirvió café de olla, espeso y caliente, con un toque de piloncillo. Tomás bebió en silencio, con las manos temblorosas sujetando la taza. «A veces», dijo ella con voz pausada, mirando la llama del fogón, «Jesús no viene para quedarse. Solo llega para despertarte, para recordarte que puedes levantarte solo». «¿Y si no puedo?», preguntó él, apenas audible. «Entonces te sientas, respiras, lloras si hace falta, y luego lo intentas otra vez. Porque la fe no es no caer, hijo. Es volver a intentarlo». Tomás dejó la taza sobre la mesa y se cubrió el rostro con ambas manos. «Me están acusando de algo que no hice, doña. Me quieren hundir otra vez, y tengo miedo. Siento que si caigo ahora, ya no me levanto». «¿Y por qué crees que estás solo?», preguntó ella, sin quitarle la mirada. «Porque cuando volví al parque, él ya no estaba». Doña Catá le puso una mano cálida en el brazo, con ternura. «Tal vez no lo veas, pero si sigues actuando como él te enseñó, entonces nunca se fue». Salió de aquella casa con el corazón revuelto, pero con las palabras de la anciana retumbando como una melodía conocida. El aire fresco de la tarde lo recibió, y mientras caminaba, comprendió que algunas presencias no se van, solo cambian de forma. Al llegar a su casa, encontró a Lupita esperándolo en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos llenos de preguntas. «¿Lo encontraste?». «No», respondió él. «¿Y qué vas a hacer entonces?». Tomás la miró con una serenidad que no sentía del todo, pero que intentaba sostener. «Voy a buscar la verdad. Y no pienso esconderme».
porque si lo hago, todo lo que aprendí se va al carajo. Lupita sonrió apenas, con ternura. Entonces no estás solo, papá. Yo estoy contigo. Tomás tragó saliva, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. No dijo nada. Solo apoyó su mano sobre el hombro de su hija y entró. Esa noche, mientras limpiaba su vieja mochila de herramientas, algo cayó al suelo, una servilleta arrugada con letras escritas a mano. No recordaba cuándo la había guardado. La desplegó despacio. En ella, una frase sencilla le golpeó el alma: la luz no desaparece cuando cierras los ojos, solo espera a que los abras otra vez. Tomás se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Jesús no estaba en el parque, pero seguía ahí, hablándole en recuerdos, en gestos, en actos. Y eso bastaba para seguir. El miércoles amaneció despejado, el cielo limpio como si nada malo pudiera ocurrir. Pero dentro de Tomás había una tormenta. Se vistió con su mejor camisa, la menos gastada. Se peinó con agua fría, se limpió las botas con una toalla vieja. Hoy no iba a cargar mezcla. Hoy iba a cargar su nombre. Llegó a la obra antes que todos. El ingeniero Robles estaba esperándolo, junto al policía municipal y el jefe administrativo. Cuando lo vieron acercarse, se tensaron. ¿A qué viene, señor Hernández? ¿A confesar?, preguntó Robles con ironía. Tomás alzó la cabeza, con voz firme y mirada recta. Vengo a demostrar que no robé nada. Y que merezco respeto. El policía frunció el ceño. ¿Y cómo piensa hacerlo? Tomás abrió su mochila y sacó una libreta gastada, llena de notas y horarios que había ido apuntando durante semanas. Aquí está todo registrado. Fechas, horas, quién cerró la bodega cada día. El viernes firmé yo, sí, pero el sábado el mismo Neto vino por una herramienta que usted, ingeniero, autorizó. El rostro de Robles perdió color por un instante. ¿Y eso qué prueba? Prueba que hubo otra entrada después de la mía, respondió Tomás, y que la llave quedó en su oficina, no conmigo. El jefe administrativo tomó la libreta y la revisó en silencio. Murmuró algo al oído del policía. En ese momento, la tensión se quebró con la voz fuerte de don Rogelio, que acababa de llegar. Yo también quiero decir algo, anunció, avanzando hacia el grupo. Robles lo miró molesto. ¿Y ahora qué pasa? Vi con estos ojos cuando usted mismo, ingeniero, sacó unas cajas de la bodega el sábado en la mañana. Iba con su chofer. Eso es una mentira, replicó Robles, sudando. ¿Así?, dijo Rogelio, cruzando los brazos. Entonces revisen las cámaras del local de enfrente. Hay una que apunta directo al portón. Seguro grabó todo. El silencio fue inmediato. Y por primera vez, Tomás sintió que la verdad, esa que tanto le costaba alcanzar, empezaba a tener voz propia. El silencio cayó como un manto pesado sobre toda la obra. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse. El policía, con gesto serio, levantó una mano pidiendo espacio y se apartó unos pasos para hacer una llamada por radio. Robles, pálido y con gotas de sudor deslizándose por su frente, murmuró con la voz quebrada: no puede ser, y fue, respondió Tomás con calma, pero con una firmeza que se sentía como un golpe seco. Usted quiso hundirme para no dar explicaciones, pero hasta aquí llegó su juego. En ese instante, Neto apareció corriendo desde la entrada, agitado, con el rostro encendido. Tomás. La encontré. Traigo la factura, dijo entre jadeos. El padre Julián la halló entre unos papeles del comedor. Estaba junto con las cosas de los donativos. Esa caja fue comprada por la parroquia. El jefe administrativo tomó el documento, lo revisó detenidamente y asintió con rostro serio. Entonces no fue un robo, solo un error de inventario, dijo. Tomás lo miró de frente y replicó con voz firme: un error que casi me cuesta el trabajo y la dignidad.
El policía se giró hacia Robles con gesto severo. Tendremos que citarlo para declarar, ingeniero. Si manipuló pruebas o levantó acusaciones falsas, esto puede tener consecuencias serias. Robles no respondió. Solo bajó la mirada y se marchó con paso rápido, el rostro ardiendo de vergüenza. Tomás quedó de pie, en el centro del silencio. El sol le golpeaba la nuca, pero por primera vez en mucho tiempo no le pesaba. Don Rogelio se acercó despacio, con los ojos brillantes. Estoy orgulloso de ti, hijo. No muchos saben defenderse sin perderse en la rabia. Tomás respiró hondo. No quería gritar, Don Roch. Solo quería justicia. Y la lograste, muchacho, contestó el viejo con una sonrisa cansada. Neto llegó a su lado, todavía con la respiración entrecortada. Lo hiciste, jefe. Lo hicimos, respondió Tomás con una palmada en el hombro del joven. Esto también es tuyo. El aire le sabía distinto, más limpio, más real. A tierra firme y dignidad. Cuando regresó a casa, Lupita lo esperaba con un café recién hecho. ¿Cómo te fue, papá?, preguntó con curiosidad. Tomás la miró con calma, con una luz nueva en los ojos. Hoy gané sin pelear, y eso vale más que cualquier ladrillo puesto. Ella sonrió despacio, con orgullo. Ese día, Tomás no fue albañil. Fue arquitecto de su propia verdad. El sábado amaneció despejado, con una brisa que traía olor a tierra húmeda. Tomás se despertó antes que el despertador, como si algo dentro de él no lo dejara quedarse quieto. Había recuperado su nombre, su respeto, pero sabía que todavía quedaban cosas por construir. En la cocina encontró a Lupita, revolviendo huevos en el sartén. ¿Quieres café?, preguntó ella sin mirarlo. Sí, gracias, respondió él, sentándose en silencio. La observó un rato, buscando las palabras que llevaba guardadas desde hacía años. He sido duro contigo, hija, dijo al fin, con voz baja. Más de lo que merecías. Lupita soltó el cucharón y se apoyó en la encimera. Tú hiciste lo que sabías hacer, papá. No te juzgo. Pero yo sí lo hago, replicó él, bajando la mirada. Y me pesa. Ella lo miró con los ojos húmedos. Yo también estuve enojada. Contigo, con mamá por irse, con todo. Pero ya no quiero seguir peleando. Ni yo, dijo él, y ese silencio que siguió ya no fue de distancia, sino de tregua. De paz. Después del desayuno salieron juntos. Fue la primera vez en meses. Fueron al mercado, compraron fruta, pan, verduras. Tomás saludó a los vecinos, incluso a aquellos con los que antes apenas cruzaba palabras. Lupita lo observaba entre divertida y desconcertada. ¿Quién eres y qué hiciste con mi papá?, bromeó. Nada, solo me estoy quitando el costal de piedras, respondió él, sonriendo. Por la tarde, Neto llegó con una caja llena de pintura y brochas. Padre Julián dice que si terminamos de pintar el comedor hoy, nos invita pizza, anunció con entusiasmo. Entonces no hay tiempo que perder, dijo Tomás riendo. Lupita lo observó desde la puerta, seria. ¿Vas a dejar que ese chavo entre a nuestra casa? No entra a la casa, hija, entra a nuestra vida, contestó Tomás. Pero si no estás de acuerdo, lo entiendo. Lupita suspiró. Solo prométeme que si se equivoca, no vas a romper todo otra vez. Tomás se acercó despacio, la abrazó. Ella se tensó al principio, pero luego se dejó sostener. Te lo prometo. Ya no soy ese hombre, susurró. Trabajaron juntos hasta que el sol se escondió. Neto pintaba con cuidado, siguiendo cada línea con precisión, como si su futuro dependiera de no fallar. Tomás lo guiaba, lo corregía con paciencia, le enseñaba sin gritos. En un momento de descanso, Tomás le dijo, ¿sabes, Neto? Nunca tuve un hijo, pero si lo hubiera tenido, me habría gustado que fuera como tú.
con coraje, con hambre de cambiar. Neto se detuvo, bajó la brocha y murmuró con voz quebrada: yo nunca tuve un padre, pero si lo hubiera tenido, me habría gustado que fuera como tú. Tomás sintió un nudo en la garganta. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche, en casa, se sentó con Lupita en el sofá. Vieron una película vieja, rieron sin motivo. Él le acarició el cabello y ella no se apartó. ¿Vas a ir a misa mañana?, preguntó ella con sueño. Sí. Quiero agradecer, no por miedo, sino por gratitud. Entonces yo también voy, dijo Lupita, cerrando los ojos. El corazón de Tomás latió con fuerza, no por miedo, sino por algo nuevo que nacía, algo limpio, algo que estaban reconstruyendo sobre los escombros del pasado. ¿Sabes qué?, susurró ella antes de dormirse. Mamá estaría orgullosa de ti. De tú. Tomás no respondió. Cerró los ojos, apretó los labios y dejó que una lágrima corriera libre por su mejilla, lenta, sin vergüenza. Porque a veces, los hombres también lloran cuando por fin están reconstruyendo su alma. El domingo amaneció radiante. Los pájaros cantaban desde temprano y el cielo tenía un brillo que parecía prometer algo bueno. Tomás se vistió con su camisa clara y sus jeans recién lavados. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero, completo, en paz consigo mismo. Lupita salió del cuarto con un vestido sencillo, de esos que no buscan llamar la atención pero que llenan el aire con una calma bonita. En su rostro había una sonrisa que Tomás no veía desde hacía mucho, una de esas que nacen del alma. ¿Listos?, preguntó ella con una voz suave, como si no quisiera romper la paz de la mañana. Tomás asintió sin palabras, solo con la mirada. Caminaron juntos hacia la parroquia. El templo estaba lleno, los vecinos ocupaban los bancos, los niños corrían entre los pasillos, las señoras murmuraban oraciones con sus rosarios en mano. El padre Julián habló con tono sereno sobre la esperanza, sobre reconstruirse a uno mismo, sobre la fe que nace en las cosas pequeñas, en lo cotidiano. Tomás escuchaba cada palabra como si le hablara al oído, como si esas frases estuvieran escritas para él. Al final, se acercó a darle la mano al padre, quien le susurró casi en secreto: no dejes de buscar lo bueno, Tomás, aunque a veces no lo veas. Siempre está ahí. Salieron caminando despacio por las calles del barrio. El viento traía olor a pan recién hecho y a tierra húmeda. Tomás se detuvo frente al parque, ese mismo lugar donde todo había comenzado. Miró la banca vacía bajo el viejo árbol y un escalofrío le recorrió el cuerpo, no por frío, sino por el peso de la memoria. ¿Quieres entrar?, le preguntó Lupita. Voy solo, respondió él con voz baja. Dame unos minutos. Ella asintió y se quedó cerca, observando cómo los niños jugaban y reían sin preocupación. Tomás cruzó el parque despacio. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando sombras que bailaban sobre el pasto. Se sentó en la banca, cerró los ojos y respiró profundo. El aire fresco le llenó el pecho, cargado del sonido de las risas lejanas y del ladrido ocasional de un perro. Cuando abrió los ojos, no vio a Jesús. No lo esperaba, pero una parte de él seguía deseando alguna señal. Entonces escuchó un llanto suave. A unos metros, un niño pequeño, con la ropa sucia y las manos raspadas, estaba sentado solo, llorando en silencio. Tomás dudó un instante, pero algo dentro de él lo empujó a acercarse. ¿Estás bien, chamaco?, le preguntó con voz amable. El niño negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con los puños. ¿Te perdiste? Mi mamá, balbuceó. Se fue, y no la encuentro. Tomás se agachó para quedar a su altura y le habló despacio: no te preocupes. A veces los grandes nos distraemos, pero siempre regresamos. ¿Quieres que te ayude a buscarla?, el niño asintió con un leve movimiento, tembloroso. Tomás le tendió la mano y,
al sentir esos pequeños dedos aferrarse a los suyos, recordó todas las veces en que él mismo necesitó que alguien lo sostuviera, alguien que no lo juzgara. ¿Cómo te llamas? Martín, respondió el niño entre sollozos. Mucho gusto, Martín. Yo soy Tomás. Cuando era niño también me perdía, y siempre había alguien que me ayudaba a encontrar el camino. El pequeño lo miró con curiosidad, y Tomás, sin darse cuenta, repitió palabras que una vez escuchó bajo ese mismo árbol: a veces, no importa cuán lejos creas que estás, siempre hay alguien dispuesto a sentarse contigo hasta que el miedo pase. Martín apretó su mano, y juntos comenzaron a caminar entre los árboles. No tardaron en ver a una mujer corriendo hacia ellos, con el rostro lleno de angustia. Cuando reconoció a su hijo, lo abrazó con tanta fuerza que el niño casi se queda sin aire. Lloraba, reía, agradecía una y otra vez. Tomás solo asintió con una sonrisa tranquila. No hacía falta decir nada. Sintió una paz profunda, como si el aire mismo le dijera que todo estaba en su lugar. Volvió a la banca y, por un segundo, creyó ver la silueta de Jesús entre la luz y las hojas. Parpadeó, y la figura desapareció. Solo quedaban el sol, el viento y el murmullo del parque. Se levantó despacio. Al alejarse, miró una última vez hacia el árbol. No lo vio, pero entendió que ya no era necesario. Ahora él era quien podía sentarse junto a alguien, escuchar, tender una mano. Había comprendido que el sentido no estaba en los milagros, sino en los actos sencillos. El ciclo se había cerrado, pero también, de algún modo, continuaba. El lunes amaneció con un aire fresco, de esos que dejan las calles limpias después de la lluvia. Tomás despertó antes del amanecer. Se quedó un momento mirando a Lupita dormida, respirando en calma, y dio gracias en silencio por ese milagro simple y diario. En la obra, el ruido del trabajo volvía a llenar el ambiente. Memo ya había regresado, caminando con una venda en el tobillo pero con una sonrisa amplia. Ya era hora, Memo, le dijo Tomás con tono bromista. Sin ti esto no avanza. ¿Y tú sin mí? Respondió el otro entre risas. Los dos soltaron una carcajada sincera, como viejos amigos. Neto llegó poco después, cargando un balde de pintura, saludando con esa timidez nueva pero llena de orgullo. ¿Listo para darle con todo, Neto?, preguntó Tomás. Siempre, jefe. Hasta desayuné hoy, contestó con una sonrisa. La jornada fue larga, pero distinta. El ambiente se sentía más ligero, como si el peso de los días pasados se hubiera disipado. Al final de la tarde, don Rogelio los reunió a todos. Quiero decirles algo, muchachos, dijo con voz firme. Aquí no solo levantamos paredes. Aquí también se levantan personas. Y eso es gracias a ustedes. Todos aplaudieron, y ese aplauso sonó diferente, más cálido, más humano. Tomás lo sintió como un abrazo de la vida misma. Miró a Memo, a Neto, a don Rogelio, y comprendió que de alguna manera todos estaban reconstruyéndose, cada quien a su modo, pero juntos. Por la tarde, Tomás se dirigió a la parroquia, como lo hacía últimamente, dispuesto a echar una mano en el comedor comunitario. El olor a sopa caliente llenaba el aire y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido metálico de las cucharas golpeando los platos. Tomás sirvió porciones generosas, limpió mesas manchadas con paciencia y escuchó las historias de aquellos que casi nunca tenían a quien contárselas. Historias de lucha, de pérdida, de pequeños triunfos escondidos entre la rutina. Mientras lo hacía, se sorprendió a sí mismo sonriendo, riendo incluso, haciendo preguntas, compartiendo bromas sencillas con desconocidos que, poco a poco, le resultaban familiares. En un rincón, doña Catá lo observaba con ojos llenos de orgullo, sosteniendo su taza de café de olla. Cuando él se acercó para saludarla, ella le dijo en voz baja, con ese tono de sabiduría que solo da la vida: te lo dije, mijo, Jesús no siempre se ve, pero se siente. Tomás soltó una pequeña risa, asintiendo con humildad.
tenía razón, doña. Usted siempre la tiene. Al salir del comedor, con el último reflejo del sol dorando las calles, se cruzó con el padre Julián, quien le dio una palmada en el hombro. ¿Vas a seguir viniendo, Tomás?, le preguntó con una sonrisa cómplice. Hasta que se acabe la sopa o la esperanza, lo que dure más, contestó él, medio en broma, medio en verdad. El sacerdote rió con esa risa cálida que llenaba los silencios. Entonces nos veremos por mucho tiempo, hijo. El camino de regreso a casa se le hizo distinto. El atardecer pintaba la ciudad con tonos naranjas y violetas y el viento olía a pan recién horneado. Tomás caminó despacio, respirando profundo, dejando que cada paso lo reconciliara un poco más con su historia. Por primera vez entendía que nada de lo vivido había sido en vano. Recordó aquel día en el parque, cuando un desconocido llamado Jesús se sentó a su lado y lo escuchó sin juzgar. Sonrió. Ahora lo comprendía. Los verdaderos milagros no son rayos del cielo ni voces divinas que bajan a cambiarlo todo. Son gestos pequeños, manos extendidas, palabras sencillas que nacen del corazón. Al llegar a casa, el ambiente era cálido. Lupita y Neto estaban sentados en la mesa, concentrados en la tarea, rodeados de cuadernos y lápices. Tomás se sentó con ellos, sin prisa, sin ese peso en el pecho que lo había acompañado por tanto tiempo. Por primera vez en años, solo quería estar ahí, acompañar, compartir el silencio tranquilo de un hogar que volvía a sentirse vivo. «Papá», preguntó Lupita, levantando la vista, «¿vas a ir mañana al parque?». Tomás sonrió con ternura. «Sí, hija, pero esta vez no para buscar respuestas, solo para disfrutar el día». Neto, que siempre hablaba poco, levantó la mirada con una seriedad inesperada. «¿Tú crees que algún día yo pueda ayudar como tú?». Tomás lo miró directo, con una expresión que mezclaba cariño y orgullo. «Ya lo estás haciendo, Neto», le dijo despacio. «Cada día que eliges hacer el bien, ya estás cambiando tu mundo». El muchacho bajó la cabeza, pero una sonrisa tímida se le escapó. El cielo, mientras tanto, comenzaba a llenarse de estrellas. La noche caía despacio, envolviendo la ciudad en una calma que parecía nueva. En el corazón de Tomás ya no quedaban huecos para el odio, ni para la rabia, ni para el miedo. Solo quedaba gratitud. Cerró los ojos y, en silencio, dio gracias. A la vida, a Mariana por lo que fue, a Lupita por quedarse, a Neto por aprender, a Memo por su lealtad, a todos los que, de una forma u otra, lo habían acompañado en ese camino de reconstrucción. Y, sobre todo, agradeció a ese Jesús que un día se sentó a su lado cuando más lo necesitaba. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a quedarte aquí, a seguir compartiendo historias como la de Tomás, llenas de esperanza, de segundas oportunidades y de fe en lo humano. No te vayas todavía. Da clic en el video que aparece en pantalla y descubre otra historia que, como esta, también puede transformar tu vida. Porque a veces, escuchar la historia correcta es el primer paso para empezar la tuya de nuevo.